Hola amigos, ¿cómo están? Buen día. El día de hoy en este video les voy a presentar lo que es la elaboración de un circuito mixto, en donde les enseñaré cómo solucionarlo, cómo encontrar todos sus voltajes, corrientes y resistencias que pueden especificar en este tipo de circuito y ver lo que es muy fácil de solucionar tomando en cuenta todos los criterios que podemos haber encontrado. Entonces aquí pues vamos a empezar de una forma muy simple, donde tenemos este circuito mixto, donde tenemos lo que son una fuente de poder de 9 voltios y tenemos 4 resistencias, una resistencia 1 de 220, una resistencia 2 de 470, una resistencia 3 de 1 kilo y una resistencia 4 de 2.2 kilos. Tomando en consideración los anteriores videos de circuito serie paralelo que se encuentran en el canal, observemos que cada elemento que aparece en el circuito va a tener su propio voltaje, su propia corriente y su propia resistencia. Vamos a llenar esos valores que ya nos está dando nuestro propio circuito. Entonces solamente lo que quiero aquí mostrarles es que para poder contestarlo vamos a partir de aquí, de esta parte, que tenemos un circuito principal, ¿sí? Y el otro circuito que está alterno es este. ¿Por qué este es el principal? Porque está conectado, observen, R1 y R2 a nuestra fuente de voltaje, hacia nuestra fuente total, y ya lo otro se deriva en otro circuito que está en esta parte, donde está R3 y R4. Ahorita lo que solamente nos interesa a nosotros pues es llenar los datos con los que ya contamos, ¿sí? Entonces tenemos aquí la fuente de voltaje de 9 voltios, que es nuestro voltaje total. Vamos a tener R1 que son 220 ohmios, R2 que van a ser 470 ohmios, R3 que viene marcado con 1 kilo que son 1000 ohmios y R4 que son 2200 ohmios. Recordar que este método vamos a utilizar lo que son la ley de Ohm solamente. Ahorita vimos que se desprenden dos circuitos, pero solamente es para que lo analicemos y va a ser mediante, como les comenté, de la ley de Ohm, no mediante el método de mallas y nodos, que ese lo vamos a ver posteriormente a este video, que es otra forma de poder resolverlo. Entonces, comenzamos. Bueno, pues aquí ya tenemos nuestro circuito mixto, donde está esta parte. Como habíamos mencionado, aquí está nuestro circuito principal con R1 y R2. Y observemos que R3 y R4, que es el otro circuito que se deriva, si ustedes lo observaron o lo están observando, están en serie. Entonces aquí ya lo marqué con estas líneas suspensivas en amarillo, para poder ver que esa parte está en serie. Y aquí en esta parte pues nuestro circuito principal no está afectado. Recordar que siempre en el circuito mixto siempre se va a proceder del circuito más alejado o la parte más alejada de nuestro circuito principal para poderlo ir resolviendo e irlo minimizando poco a poco hasta llegar hasta este punto final con una resistencia total. Entonces estamos en esta parte, entonces vámonos a la parte más alejada del circuito. R3 y R4 se encuentran en serie y las resistencias que estaban marcadas era de 1000 y 2200, ¿sí? Que ese era el valor de R3 y R4. Aquí solamente voy a marcar esa parte de 220. Esta es la R2 R470. ¿Ok? Entonces ahí ya podemos encontrar la R equivalente 1. Recordar que R equivalente 1 no está medible en la parte del circuito, no es medible, es más que nada es analítica este valor. Entonces el resultado aquí me va a dar 3200. Para estar más familiarizados con el valor y ver que no cometamos ninguna equivocación, vamos a utilizar lo que es la calculadora. Entonces 1000 más 2200, que son los 2.2 kilos, me va a dar 3200 ohmios.
Entonces vemos que esta resistencia R3 y R4 se convirtió en una resistencia de R equivalente 1. Aquí ya la marqué con el mismo color que estaba punteado. Entonces aquí me da un R equivalente 1. Observen que es esta parte aquí R3 y esta parte R4 pues están tomadas ¿de quién? De la resistencia número 2, que es la de 470. Entonces observen la forma que tomó ya esta resistencia equivalente 1 con respecto a R2, y lo que logramos ver aquí ya viéndolo, vemos que está tomada y está en paralelo esas dos resistencias. Ok, aquí ya lo enmarqué. No incluye R1 porque observen que solamente está tomada de R2. ¿Sí? Entonces R equivalente 1 está en paralelo con R2. Hay una fórmula muy sencilla de poder hacer el paralelo de R2 con R equivalente 1. Y en esa parte pues es R equivalente 2. Perdón, R equivalente 1 con R2. R equivalente 1 vale 3200. Es el valor que ya teníamos aquí en el dato anterior. Y R2 me vale 470, que está aquí marcado. Ok. Entonces se va a convertir en una multiplicación y en la parte del denominador se va a convertir en una suma. Entonces sería 470 más 3200. Teniendo ese dato, pues tenemos que 470 más 3200 me va a dar 3670. ¿Sí? Entonces vamos a hacer primero la multiplicación. 470 por 3200 me va a dar 1.504.000 entre la suma de 470 más 3200, que va a ser 3670. Y tenemos 409.8 ohmios. Eso es lo que me da esta parte que encontramos aquí, y esta se llama R equivalente 2, esta parte que está rosa. Pasamos al siguiente circuito y vemos que R equivalente 2 ya es la unión del paralelo que habíamos encontrado, y observen que ya se encuentra en serie con R1, ¿sí? Entonces R1 vale 220 y R equivalente 2 me va a valer 409.8 ohmios. Teniendo ese valor, vamos a encontrar una R total que va a ser igual a aquí es R total. Un R total que me va a dar 629.8 ohmios. ¿De dónde sale ese valor? Bueno, sale de haber utilizado 220 más 409.8 ohmios, y ese resultado es el que me da la R total. Entonces, ya teniendo esos resultados, pues podemos encontrar todo lo que son todos los voltajes. Muchas de las veces cuando nos explican un circuito mixto llegamos solamente a encontrar la R total. El voltaje total pues ya lo sabemos, ¿sí? Entonces encontramos la corriente total y pensamos que ya se elaboró todo el circuito mixto, cuando realmente nos faltan encontrar todo lo que concierne a todos los voltajes de todas las cargas que están en el circuito. Entonces aquí, bueno, el voltaje total, acuérdense, ahorita desde el comienzo del video la pila era 9 voltios. Ahí se me movió tantito. Entonces tenemos 9 voltios y la resistencia total, que ya la habíamos encontrado, era 629.8. La resistencia total, que era 629.8 ohmios.
Si ustedes observan bien, observen que estos mismos circuitos que habíamos ido resolviendo para el R total, ahora primero se repliegan, y luego por último observen que hace lo mismo pero se despliega hasta llegar. Hagan de cuenta que llegamos a doblar una hoja de papel imagínense que la están doblando así en partes simétricas, la terminan por hacer chiquita la hoja de papel, y luego otra vez vuelven a desdoblar para poder llegar a encontrar todo eso. Entonces estos mismos circuitos nos van a servir, o ese mismo análisis nos va a servir para poder encontrar todos los valores. Entonces aquí yo ya he hecho todos los triángulos de la ley de Ohm que nos vamos a encontrar. Entonces vamos con el primer circuito. Entonces tenemos un voltaje total de 9 voltios, tenemos una resistencia total de 629.8 ohmios, entonces tengo voltaje total R total, entonces lo que nos falta es la corriente total. Lo tapo y observen que tengo voltaje total que son 9 voltios, entre la R total que son 629.8 ohmios, entonces vamos a tener una división y vamos a encontrar la corriente total. Entonces va a dar 9 entre 629.8 ohmios y eso nos va a dar 0.01429 amperes. Ok, entonces 0.01429 amperes. Ya tenemos la corriente total. Ahora, como encontramos la corriente total, pues tenemos el mismo voltaje total, pero ya no nos enfocamos en eso, sino observen que ya tenemos este mismo circuito, así que aparece acá, tenemos un circuito serie. Entonces vamos a tratar cada circuito, hagan de cuenta que el circuito mixto se convierte en muchos circuitos que tienes que elaborar. Entonces, vamos paso por paso. Aquí interviene el voltaje total, entonces lo podemos llenar. La corriente total son 0.01429 amperes. Y la R total, pues ya la tenemos, son 629.8. Lo estamos escribiendo porque los vamos a necesitar y porque nos va a servir para analizar y encontrar lo demás. ¿Sí? Entonces tenemos R1 y R equivalente 2. Aquí es muy simple. Partimos de cómo es la corriente en un circuito serie. En mis anteriores videos, como les comenté desde el inicio, que cómo se elabora un circuito serie y un circuito paralelo, lo pueden ver. Entonces, por deducción, la corriente en un circuito serie es la misma. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si conocemos la corriente total, podemos encontrar la corriente en R1 y podemos encontrar la corriente en R equivalente 2. Entonces, me va a dar 0.01429 amperes también. Sí, R1 pues ya lo tenemos el valor, son 220 ohmios, y R equivalente 2 pues también ya contábamos con eso, ¿no? Aquí lo tenemos el valor y son 409.8 ohmios. Entonces ya podemos encontrar los voltajes de R1, entonces tenemos aquí, observen, tengo voltaje en R1, corriente en R1 y R1. Para cada resistencia hay su propio voltaje, su propia corriente y su propia resistencia, entonces vamos a encontrar el voltaje y se va a convertir en una multiplicación. ¿Sí? Entonces vamos a multiplicar 220 por 0.01429. Entonces 220 por 0.01429. Y esto nos da 3.14 voltios. 3.14 voltios. Y vamos a encontrar el voltaje en R equivalente 2, que también va a ser, en esta parte aparece el triangulito, y también, como ya conocemos la corriente en R equivalente 2 y la resistencia equivalente 2, entonces se va a convertir en una multiplicación. Entonces va a ser 409.8 por 0.01429 amperes. Y eso va a dar 5.85 o 5.86 voltios. ¿Sí? Lo voy a redondear. Entonces ya tenemos esos valores. ¿Sí? Nos vamos al siguiente circuito.
Ya habiendo encontrado el voltaje en R equivalente 2, solamente es volver a transcribir esos valores. Entonces ponemos 5.86 voltios, ¿sí? No voy a poner unidad para tener espacio. La corriente aquí es en R equivalente 2, aquí hay una T que no va, que la tenemos aquí, que es 0.01429, ¿sí? Y la R equivalente 2, que también la tenemos, que vale 409.8 ohmios, ¿sí? Entonces, observen que aquí ya estamos en esta parte del circuito, ya estamos por terminar. Entonces aquí tenemos esta parte donde ya nomás nos estamos enfocando en esto. Esto ya lo encontramos, ¿sí? Pero nos estamos enfocando en el paralelo que habíamos encontrado para encontrar la R equivalente 2. Entonces aquí el voltaje en esta parte es el mismo, es una deducción. Entonces observen que R equivalente 2, el voltaje son 5.86. Y R equivalente 2 era el paralelo de R equivalente 1 con R2. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Que en un circuito paralelo el voltaje es el mismo. Entonces, si el voltaje de R equivalente 2 vale 5.86, entonces el voltaje de R2 y el voltaje de R equivalente va a ser el mismo. Ok, entonces tenemos 5.86 voltios para R2 en voltaje y 5.86 voltios para voltaje de R equivalente 1. Ok, R2 el valor ya lo tenemos, lo conocemos desde que nos lo dieron. R2 vale 470, ¿sí? Ahí está. Y R equivalente 1 lo habíamos encontrado anteriormente. Entonces R equivalente 1 vale 3200, ¿sí? Entonces tenemos dos triangulitos nuevos. Observen aquí que voltaje R2, corriente R equivalente 2 y R equivalente 2, pues esos valores ya los tenemos. Entonces tenemos los voltajes, tenemos las resistencias, entonces nos vamos que para cada resistencia va a haber su propio voltaje y su propia corriente. Entonces ya tenemos la resistencia 2, que es 470, ya tenemos la corriente, perdón, el voltaje en 2, que son 5.86. entonces aquí la incógnita, pues aquí está, es esto que está aquí, esto es lo que intento decir con estos círculos para poder llenarlos. Entonces vamos a tener una división. Y de una vez, ¿por qué no? Si me están siguiendo y están entendiendo la elaboración de este circuito, entonces tenemos que aquí R equivalente 1 también la vamos a encontrar. Observen, aquí está. Ya tenemos R equivalente 1 y tenemos el voltaje de R equivalente 1. Entonces vamos a aplicar el triángulo de la ley de Ohm para poder encontrar. Entonces hacemos la división de 5.86 entre 470. Vamos a hacerlo. 5.86 entre 470 ohmios y el sumar 0.0124 amperes, ¿sí? Entonces lo ponemos aquí y esto nos va a dar 0.0124 amperes. La corriente en R equivalente 1 va a quedar 5.86 voltios entre 3200. Hacemos la nueva operación y hacemos 5.86 voltios entre 3200. Tenemos que eso nos va a dar 0.0018 amperes. Entonces llenamos y esto nos va a dar 0.0018 amperes. Ya estamos llegando a resolver todo el circuito mixto. Entonces ahora observen que aquí volvemos otra vez a la rama principal que habíamos dicho desde el comienzo y tenemos R3 y R4. Entonces la corriente ya la tenemos, podemos llenar ya esa parte. Nos vamos con R equivalente 1, que vale 3200, el voltaje en R equivalente 1, que vale 5.86, y la corriente en R equivalente 1, que vale 0.18 amperes. Entonces
tenemos esos .0018 amperes. Entonces aquí voy a hacer algo así rapidito, nomás observen aquí que la corriente que pasa por aquí, que de R equivalente 1, la corriente que está aquí de R equivalente 1, y R equivalente 1 es R3 y R4 en serie. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí está, que es lo mismo que va a estar aquí. Esta corriente es la corriente de R equivalente 1, que por lo tanto va a ser la misma corriente que va a pasar por R3 y la misma corriente que va a pasar por R4. Es más simple. Entonces podemos deducir que la corriente en R equivalente 1 es la misma para la corriente de R3 y R4 porque es un circuito serie, como aquí se lo estoy marcando. Entonces me va a dar .0018 amperes y .0018 amperes. Entonces el voltaje de R3, bueno, R3 y R4 ya también aquí los podemos llenar. R3 y R4 pues están 1000 ohms y 2200. Entonces tenemos los dos triangulitos aquí de la ley de Ohm. Tenemos los triangulitos de la ley de Ohm. Entonces aquí tenemos corriente en R3, tenemos voltaje, tenemos R3, perdón, y nos falta el voltaje, que aquí está de incógnita, y aquí también está de incógnita este voltaje. Entonces terminamos con esto, con la parte de la calculadora. Sí, entonces aquí vamos a hacer multiplicaciones. Entonces va a ser 1000 por .0018 me va a dar 1.8 amperios, 1.8 voltios, 1.8 voltios. Y el voltaje R4 va a ser R4 por IR4, entonces R4 son 2200 por los .0018 y me da 3.96 voltios. ¿Sí? Entonces llenamos y me da 3.96 voltios. Entonces tenemos ya contemplado todos los valores que corresponden a un circuito mixto. Esa es la forma en que se resuelve. Entonces solamente les voy a mostrar ya cómo quedó la tabla. Todos estos valores, en el caso de lo que son las R equivalentes y esto, pues no va dentro de la tabla. Ahorita lo vamos a ver por qué. Entonces no sirvió, pero realmente ahorita que hagamos todos los valores, todo esto es lo que realmente va a venir ahorita en la tabla, pero nos sirvió para poder encontrarlo. Entonces vamos a pasar a la tabla donde ya está lleno todos los valores. Bueno, aquí les estoy mostrando ya cómo quedó la tabla. Son los mismos valores, ¿sí? Entonces esta es la forma en que quedan, es la forma en que se elabora. Parece algo muy complicado, pero solamente lo que quiero que vean en o lo que les quiero llegar a decir y comentar con este video, que es que son varios circuitos que tienes que resolver a la vez. ¿Sí? Se pueden hacer distintos análisis, se puede hacer por medio de la ley de Mayas también. Espero también realizar un video relacionado con este tema, que es otra forma de resolverlo por un sistema de ecuaciones, pero en esta parte pues es la forma de resolverlo, no hay otra más simple, es la forma que se tiene. Todos hacemos lo mismo a la hora de resolverlo, pero yo en este video se los trato de explicar de una forma más detallada, no a lo mejor sencilla como ustedes la quisieran ver, pero realmente es lo que se hace. O sea, no hay otra forma más simple que esta.
Entonces observen solamente que aquí los valores de R equivalente 1, R equivalente 2 no se encuentran en esta parte. Incluso ahorita les voy a mostrar una simulación donde están estos mismos valores que estamos viendo, cómo están funcionando en una simulación. Son los que están marcados con A y le puse los voltajes que son los que están marcados con B. Entonces aquí está la simulación, la iniciamos y observen que aquí está la corriente total con 14.3 2 miliamperios, que era el punto 01429. Aquí está redondeando el aparato. Aquí tenemos que es lo mismo la corriente en R1, que son los puntos 01429, la corriente en R2, que son los puntos 012.4, ¿sí? Que son los 12.5 miliamperes, y la corriente en R3 y la corriente en R4, que eran los .018 amperes, .0018 amperes, que son 1.83 miliamperes, ¿sí? El signo es por la colocación de las puntas. Y los voltajes, aquí vemos que los 5.86, los 3.14, observen que ya habíamos mencionado de un circuito básico con R1 y R2, o un circuito principal mejor dicho. Entonces observen que los 9 voltios están 3.14 más los 5.86, ahí se están yendo, los 9 voltios se están repartiendo, pero como R3 y R4 están tomadas de los 5.86, por eso observen aquí que hay 1.83 con los 4.03. Entonces esa serie de esos dos se está repartiendo el voltaje como lo hice un circuito serie. Entonces eso me da los 5.86 que están ahí. Espero les haya gustado mi video. Síganme para más videos, del cual aquí pues mi canal está en activo, y pues espero les haya gustado.